Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado how much? También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 28 de noviembre del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar del levantamiento de inmunidad a Chávez, porque ya la comisión rindió sus informes. Además de el fracaso de la vía rápida para el proyecto de minería en Cruzitas que propuso el oficialismo, si no me equivoco. Y de la aprobación del presupuesto para el 2026. Además, nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Anuncio editorial para quienes ven el programa y quieren escuchar nuestra opinión sobre el tema de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Será cubierto en la sección de preguntas, dado que nos llegaron varias sobre ese tema, lo vamos a juntar ahí. Pero empecemos con Chávez. Lucho, ¿qué fue lo que pasó? Esta semana, como era previsible, la comisión especial que analizó la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de levantarle la inmunidad acordó por una mayoría de 2-1 recomendarle al plenario el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República para que el tribunal pueda investigarlo por los ilícitos de beligerancia política. A favor votaron doña Alejandra Larios Trejos, de Liberación Nacional y presidenta de la comisión, y doña Rocío Alfaro Molina, diputada del Frente Amplio. En contra, el diputado oficialista Daniel Vargas Quiroz, quien dijo que va a presentar un informe de minoría. Vamos a ver, el informe no entra a profundizar sobre, eso fue una redundancia, no profundiza sobre el contenido de las denuncias, porque uno, no es el momento procesal para hacerlo, pero se hace un recuento importante en el sentido de desacreditar una posible coordinación, para desacreditar una posible coordinación en contra del presidente de la República sobre este tema. Y es en específico que, vamos a ver, por acá lo tengo. Las denuncias que llegaron a las que el tribunal trasladó a la Asamblea son sobre un acto de Rodrigo Chávez en representación del Poder Ejecutivo, denunciado por 3 personas distintas, 6 actos organizados por el Poder Ejecutivo, denunciados por 4 personas distintas, y 16 comunicaciones oficiales del Ejecutivo en la figura del presidente, denunciados por 10 personas distintas. Lo otro es que la comisión revisó y no encontró evidencia de que hubiese uso de inteligencia artificial para las evidencias que fueron aportadas, ni nada de esto. Y lo otro importante es que la comisión sí se tomó la tarea de desacreditar algunos de los argumentos o los argumentos jurídicos usados por la defensa del presidente en la audiencia que tuvo lugar el 14 de noviembre, cuando Chávez salió huyendo de la comisión después de hacer su diatriba de 50 minutos. Lo número uno es que en el sentido de que la beligerancia política no existe en el ordenamiento jurídico costarricense. Eso no es cierto. Sí existe. Sí existe. Y existe históricamente a nivel histórico, digamos, de Costa Rica desde la década de 1920, con la ley electoral de 1927. Desde ahí ya venía una prohibición específica de participación política de servidores y funcionarios públicos. Lo otro es la argumentación de que la beligerancia política no existe porque la palabra beligerancia no está utilizada en la Constitución. Eso es una falacia. Correcto. Y de hecho, si ven el Código Electoral, o sea, la lógica, porque que no esté en la Constitución no significa que no esté la conducta ahí señalada. Correcto. Y en todo caso, el Código Electoral lo define como denuncia por parcialidad política o beligerancia política. Correcto. Es el sinónimo, digamos, que se usa el concepto.
Porque yo estoy seguro que si ustedes ven redes sociales estarán conscientes de que la gente confunde parcialidad con imparcialidad, inclusive a nivel de medios de comunicación. Entonces es más fácil decirle beligerancia política. Lo otro es también, y este sí me parecía que fue un argumento interesante, perdón de la defensa, y era que parte de las denuncias remitidas por el Tribunal de la Asamblea eran inadmisibles porque la Constitución dice que las denuncias son los únicos que pueden denunciar beligerancia política son los partidos políticos. Y que es el Código Electoral que lo habilita para cualquier persona vía ley y por ende que es inconstitucional. Lo que las diputadas respondieron es lo siguiente: pretender que la mención de los partidos políticos anula toda otra legitimación desconoce la interpretación sistemática, finalista y democrática del ordenamiento, así como los principios de participación ciudadana, control del poder público y tutela del proceso electoral. Es gracioso que un movimiento político encabezado por el presidente de la República que quiere deshacerse a los partidos políticos Use ese argumento. Use el argumento de es que la denuncia no la puso el partido político, entonces la denuncia es inadmisible. Esta gente ni se pone de acuerdo, pero bueno, es la misma gente que dice la beligerancia política no existe, pero denunciamos a Gustavo Román por beligerancia política, ¿verdad? Las incongruencias. Entonces, bueno, el informe tiene que ser enviado al plenario. Luego de eso, don Daniel Vargas tiene 8 días para presentar su informe de minoría. Posterior a lo cual, el presidente de la Asamblea Legislativa tiene que asignar una fecha, bueno, en conjunto con jefes de fracción que no trataron el tema este jueves, para ver cuándo se conocerá la votación. A mi parecer, esto debería ser después de las elecciones. Es más, la Asamblea Legislativa no debería votarlo del todo. Ya vimos, bueno, mi posición es que no deberían levantar la inmunidad. Esperen que se acabe. Y si la van a votar, espérense que pasen las elecciones. Sí. Pero eso es sobre este tema, no sé si tenés algo que aportar. No. Ya cubriste. Vamos volando entonces. Vamos volando, exacto. Cuando te dejo hablar y no te interrumpo, dijo la audiencia. Gracias. Puedes avanzar más rápido. Gracias a la audiencia que siempre remarca esa observación tan importante. Qué hablada. Pero bueno, no, y eso es todo. No hay nada más que agregar de este tema. A esperar. Cuestión de esperar. Próximamente la asamblea en 2 semanas, 3 semanas sale de vacaciones. Entonces, no esperaría yo que corran a votar esto en diciembre y me parecería un error de cálculo ponerse a votarlo en enero previo a la elección. Así que hay que ver qué pasa. Pasemos al siguiente tema. Es que se presentó una moción de vía ultra rápida para habilitar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre el tema de la minería a cielo abierto en Cruzitas. La moción fue presentada por el oficialismo. Asumo que la jefatura de fracción fue quien lo presentó. Don Jorge Antonio Rojas fue el que la defendió. Interesante, porque él tenía otro proyecto. Ya renunció a él. No sería nada raro. Él había presentado un proyecto. Actualmente, no sé si el de Jorge Antonio ya está archivado, pero se presentaron 4 proyectos sobre la minería en Cruzitas. El primero fue el de Jorge Antonio Rojas, que era básicamente habilitarlo y no tenía mayores... Ley para el desarrollo del distrito de Cutris a través de la explotación responsable de sus riquezas. Se presentó uno por parte del Frente Amplio que lo que prohíbe la minería y lo que hace es que se valorice titularizar el oro, la reserva de oro. Hay otro de Katia Cambronero, si no me equivoco, que es minería a pequeña escala, como la que hay en Avangares. Ese me parece bien. Que ese es un problema también. Y... ¿Por qué? Sí, porque la minería en Avangares no es como el mejor ejemplo, pero bueno. Pero son cooperativas mineras. O sea, yo prefiero dejarle eso a pequeños mineros y no a una grandota como Industrias Infinito. Y el cuarto, que es el del Poder Ejecutivo. Para este cuarto fue para el que se presentó la vía ultra rápida. Lucho, ¿por qué era ultra rápida? Bueno, esta moción, copiaba mucho de la vía rápida que se usó en el gobierno de Carlos Alvarado y de la vía rápida que se quiso usar en el nuevo proyecto de jornadas 4x3 que impulsa el PUSC, aunque acortaba también algunos plazos. El problema, por ejemplo, de por qué esto no era viable en todo caso, es porque el oficialismo propuso que se podían presentar máximo 2 mociones, por cada diputado, 2 mociones por artículo. El proyecto tiene 23 artículos y 2 transitorios, lo que significa que cada diputado podía presentar 50 mociones de fondo. Todo el Frente Amplio podía presentar 300 mociones. No son tantas. Son suficientes como para tener paralizado el plenario por el resto del periodo constitucional. ¿300 mociones? Sí. ¿Cuántas han sacado de 4-3? 900 y algo. Imagínate, y nada más les ha tomado 6 meses.
En fin. Entonces, según mi cálculo, me dirá si estaba malo, podían haberse presentado 2.850 mociones de fondo. Más las revisiones, más las reiteraciones. Esto no iba para ningún lado. Claramente el proyecto va a tener muchas más mociones, estoy seguro, si no se le prueba una limitación a la cantidad de mociones. Pero entonces el problema no va por ahí, el problema va por el tema de que el derecho de mocionar un proyecto de ley no debería traducirse en obstrucción. En posición personal, May no la comparte. Confirmo. ¿Quiénes votaron a favor? Bueno, el oficialismo, los presentes de Nueva República, los independientes Luis Diego Vargas y Gilbert Jiménez y Gilberto Campos, que era el único del PLP que estaba. Y hubo 3 de Liberación. Y don José Joaquín Hernández, quien tiene un ligamen cercano con San Carlos y cuyo alcalde dijo estar decepcionado de Liberación por no haber apoyado esta vía rápida. Correcto. Y que ya le retiró el apoyo a Álvaro Ramos porque también dijo que estaba en contra de la minería. La oficialista liberacionista Carolina Delgado y don Luis Fernando Mendoza, así como los diputados del PUSC, Alejandro Pacheco, Leslie Bojorges, Carlos Andrés Robles y la diputada María Daniela Rojas. En contra, el Frente Amplio, el resto de Liberación Nacional, doña Vanessa por el PUSC, doña Kate Cambronero, doña Gloria Navas y doña Luzmari Alpizo. Correcto, importante señalar. Importante decir, sin que aún había 17 ausentes, pero aún con esos 17... No llegaban. Sí llegaban, pero de esos ausentes 3 son del Frente Amplio, que claramente no iban a votar a favor. Exacto, recordemos que a pesar de que hubo mayoría, porque fueron 22 a favor y 18 en contra, la moción de este tipo requiere 38 votos, entonces no hay condiciones para que esto avance por una vía ultra rápida. ¿Será que algún día vamos a resolver el tema de Cruzitas y nos vamos a poner de acuerdo en qué hacer? Cóbrele a Óscar Arias Sánchez todo el daño causado por su idiota. Wow. No, es en serio. Ahora, tú una consulta. Estas mociones no hay límite, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa usted puede presentar una moción de este tipo cada vez que le da la gana. Sí, como lo ha hecho el PUS con el nuevo proyecto Jornada. Sí. Puedes poner a votar esto de forma indefinida. Sí. Yo creo que ya hay que ser conscientes de que nada de estos temas polémicos van a ser solventados por esta Asamblea Legislativa porque está súper fraccionada, súper dividida. Esta Asamblea ya solo va a sacar temas chayoteros. Chayote. Y ni con eso, porque entonces, como solo hay chayotes convocados en la agenda extraordinaria, Liberación dice, bueno, convocaron chayotes de las otras fracciones. Como no convocaron mis chayotes, no voy a apoyar las mociones de posposición. Sí. Entonces nada avanza. Estamos prácticamente congelados. Nada avanza. Pasemos al siguiente tema, porque lo que sí avanzó fue el presupuesto nacional 2026. Finalmente se aprobó 5 días antes de la fecha límite. Porque no querían venir a sesionar el fin de semana. Claramente. Solo por eso. Recordemos que el presupuesto tiene que estar definitivamente aprobado el último día de noviembre, que esta semana cae domingo. Correcto, y el lunes es feriado. Exacto, entonces el presupuesto sí tenían que aprobarlo lunes o martes en primer debate máximo para poder dar el segundo el jueves y no tener que hacer una sesión extraordinaria el viernes, el sábado o el domingo para poder aprobarlo. Para lo cual están habilitados. Exactamente. Es su obligación. Entonces, aunque todos tuvieron mucho que decir durante el primer debate, casi nadie habló en el segundo debate. Datos muy rápidos. El proyecto de presupuesto del otro año, que recordemos financia la mitad del año, el último periodo del gobierno de Rodrigo Chávez y los primeros meses de gobierno de la nueva administración. 7 meses. Ajá. 7, 8. Asciende a 12,8 billones de colones, o son 12,8 millones de colones, equivalente a casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Estimado, cuando estimaste ese PIB, ¿usaste el PIB viejo o el PIB nuevo? El Banco Central actualizó el PIB. El PIB del dictamen de la Comisión de Hacendados, así que es el PIB viejo. Es el PIB viejo, entonces probablemente sea un poco menor porque se estima que el PIB va a crecer. Okay. O sea, el estimado del PIB crece. El presupuesto crece 3,11 respecto al presupuesto que estaba vigente agosto del 2025, que ya también está desactualizado porque ya se aprobó el tercer o cuarto presupuesto extraordinario. Eso es un aumento absoluto de 386,000 millones de colones. 4,87 billones tienen que financiarse con bonos de deuda. La relación deuda-PIB quedó por debajo del 60%, lo que significa que para el otro año se descongelan pensiones, el próximo año se descongela salario, y bueno, ya estamos fuera del escenario de la regla, fuera del escenario más restrictivo de la regla fiscal, por lo que el gasto de capital
para el presupuesto del otro año quedó excluido y por ende crece un 16%. Recordemos que gasto de capital es todo lo que es infraestructura, todo lo que es inversión, infraestructura vial, vivienda, todo este tema cuenta como gasto de capital. Importante, se estima que para este año también la deuda se va a mantener por debajo del 60. El Banco Central se está asegurando de eso, no te preocupes. Mira, voy a recibir una llamada del Banco Central por ese comentario. Yo lo que agradezco es que el que pone en duda la independencia del Banco Central durante este gobierno soy yo, pero el que se lleva la regañada es May. Exacto. Que por favor manténgalo así, no quiero hablar con nadie del Banco Central, gracias. En fin, dato importante, es como alrededor del 40% lo que se va a financiar con deuda, si no me equivoco. Eso parece... Un año mejorado, antes estábamos cerca del 60%. Sí. Eso sí hay que señalarlo. A ver, y esto es importante señalar porque el gobierno insiste que la deuda ha bajado. No, la deuda no ha bajado. En términos absolutos no. En términos absolutos, la deuda sigue creciendo y va a seguir creciendo. Lo que ha bajado es la relación entre la deuda y el PIB. Eso es lo que ha bajado. Gracias al tipo de cambio. Y también la relación entre el presupuesto y lo que financiamos con deuda. Pero seguimos financiando presupuestos. O sea, seguimos endeudándonos para financiar. Esto no va a cambiar hasta que pongamos en vigencia la estricta literalidad de la norma constitucional que dice usted no puede financiar gasto corriente con deuda. Hasta entonces seguiremos financiando presupuesto con deuda. Y hablando de tipo cambio, hoy el tipo cambio cerró en su valor más bajo en las últimas décadas, 492 colones. Wow. Eso es importante porque la deuda que está en dólares del gobierno, por ende, vale menos, cuesta menos. Sí. En términos de colones. Correcto. Pero en términos de dólares sigue creciendo. Eso ayuda a la relación deuda-PIB. ¿Qué más con el presupuesto? ¿Votaron todos a favor? En primer debate votó en contra. Doña Katia lo votó en contra y en segundo debate se le sumó doña Cintia Córdoba. ¿Y sus argumentos fueron? Digo, pero rechazar el presupuesto no tiene sentido. Porque en este país, que no pasa lo que pasa en Estados Unidos, que si se rechaza el Gracias a Dios. Por supuesto. Que si se rechaza el presupuesto, se cierra el gobierno federal, básicamente. Aquí el presupuesto tiene una aprobación obligatoria. Si por ejemplo, lo hubieran rechazado esta versión, el dictamen, había uno de minoría. Inicia una discusión sobre el dictamen de minoría y si se rechaza el de minoría, inicia la discusión sobre el proyecto original y si llega a la fecha límite, se da por aprobado, así se rechace la versión que esté en discusión en ese momento. Correcto. Ya casi medio ocurrió eso una vez en el gobierno de Guillermo Solís. Sí, pero... En mi hora era presidente de la Asamblea, Henry Mora lo aplicó mal. Porque no se esperaba. Pero todos sabíamos que ese iba a ser el desenlace. Lo que pasó fue que él se adelantó a los hechos. Correcto. Pero ese iba a ser el desenlace. Lo que pasa ese fue el presupuesto que elevó el gasto en educación sustancialmente. El presupuesto más generoso que han tenido las universidades públicas en la historia. Ahí inició el problema. Wow. Lo dijo él, no yo, sí. Pero todos sabemos que confirmo, pero bueno, estamos... Ya lo podemos... ¿Vos qué opinas de esa norma del 8% del PIB? ¿Tenemos que mantenerla o tenemos que replantearla? A ver, en términos generales, fijar cualquier gasto en relación al PIB no tiene sentido porque el PIB no es un reflejo directo de los ingresos del gobierno, es un reflejo de la producción del Estado. El Estado de la Nación ha dicho cada vez es más la brecha entre el PIB y el disponible nacional se está aumentando. Esto significa que lo que se produce no se queda en el país. O sea, el dinero que se produce no se queda todo en el país. Esa brecha se ha ido aumentando porque el crecimiento de nuestra economía está directamente ligado al sector de las zonas francas, que es lo que más impulsa el crecimiento. Y no solo zonas francas, específicamente dispositivos médicos. Dispositivos médicos representa como el 90% del crecimiento de las exportaciones que hemos tenido este año. Por eso solo. O sea, ni siquiera estoy hablando del sector. Estoy hablando el bien la categoría de bien de dispositivos médicos representa la mayoría del incremento. Por eso el gobierno tuvo que contratar una agencia de lobbies en Estados Unidos para intentar convencer a Estados Unidos de que no nos jodan por ese lado, porque ahí sí nos vamos a carete. Mira, ese es un problema. La ventaja es que... Ahora, no me siento conforme en todo caso que ya hemos tenido que contratar una agencia de lobbying. Yo sé que con el gobierno de Trump tenés que hacer eso, porque el man no tiene ningún reparo en decir, mira, los magnates de redes sociales no llegan, es como, y aquí está ese regalo y aquí está el otro. Lo peor es que el man los deja en el escritorio ahí, en la oficina o los expone como si fueran trofeos, pero en fin. En fin, ciertamente cualquier decisión del gobierno de los Estados Unidos es lo mismo, es soborno. De dispositivos médicos, estás hablando de las redes sociales, no de la agencia que contrató el gobierno de Costa Rica. Ah, no, sí.
Nada más para aclarárselo a la audiencia. Sí, cualquier decisión que se tome esa medida nos afectaría fuertemente. Tenemos una alta dependencia en este momento de dispositivos médicos, lo cual es bueno, pero no, o sea, es bueno que la inversión, ese tipo de inversión ingrese al país. El problema es que no hemos logrado diversificar otras actividades. ¿Por qué estoy hablando de esto si yo estaba hablando del porcentaje de la educación? Ok, en términos generales, fijar un gasto a un porcentaje del PIB es una mala idea porque se genera este tipo de brechas. Debería estar fijado, yo sí creo, un monto mínimo en relación a los ingresos del gobierno, como tiene el Poder Judicial, que el presupuesto del Poder Judicial tiene una garantía, creo que es el 6% del presupuesto nacional, lo que tienen que asignarle por lo menos. Bueno, esa es la fórmula por la que optarías. Yo optaría por una fórmula en ese sentido, porque sería más realizable. De nuevo, no hay un vínculo directo entre la disponibilidad de financiamiento del gobierno y el PIB. Entonces ese es un problema. Adicionalmente, si vos me preguntas a mí, más que el porcentaje del PIB que se asigna a ¿Educación? En general a la educación, es mucho más significativo fijarse en cuánto es el resultado. No, el per cápita. Los recursos que asignamos per cápita. Pero per cápita estamos por debajo. Estamos por debajo. Claro, porque el PIB de todas es mucho más grande. O sea, en términos nominales, ver cuánto invertimos por estudiante es mucho más significativo que un indicador global como Pero entonces lo que estás diciendo es que el resultado de la inversión per cápita de este país justifica los malos resultados de educación que tenemos en comparación con otros. No, yo digo que no invertimos suficiente, pero no invertimos suficiente porque tenemos menos recursos disponibles. Ok. En fin. Bueno, ya nos desviamos mucho del tema. Exacto. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en Spotify, en YouTube o enviarlas al correo my@delfino.cr. Muchas preguntas sobre frecuencias. Hay muchas preguntas sobre frecuencias. Entonces la carnita del programa. Vamos a resumirlas. Vamos a dar nuestra posición y vamos a cubrir todas las preguntas. No vamos a leerlas específicamente. No hace falta. Todo es lo mismo. Es que pensamos sobre esto y que hubiera cambiado. Empecemos con la explicación inicial. Hay que recordar 3 cosas. Aquí hay la concesión, el canon y el impuesto. Son 3 cosas distintas. El impuesto tiene una tarifa risible porque no se ha ajustado desde hace años y son como... Risible. Es visible, que está en la ley de radio, y el impuesto va a la caja única del Estado. O sea, es una recaudación de Hacienda. Está el canon de operación, digamos, de reserva del espectro que se pagan anualmente, que también es un monto reducido, digamos, en términos del negocio de las grandes compañías para las grandes televisoras y empresas de radio, pero eso se pagan anualmente por el uso y va al fondo de Fonatel, que es para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, específicamente de acceso a internet, si no me equivoco, en las zonas más alejadas del país. Correcto. Que tiene ese fin específico, no es recaudación del Estado. Y está la concesión. La concesión la han tenido las empresas desde hace años, 70, 80 años, si no me equivoco. Y la ley lo que dice es que la ley lo que dice es que los interesados en obtener una concesión pues deben solicitarla. Correcto. La solicitan al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le solicita un criterio técnico a la SUTEL sobre si se debe adjudicar o no esa concesión. En 2004, si no me equivoco, se aprobó la ley que habilita el concurso o la venta del espectro radioeléctrico. Ellos han tenido... No, puede ser. 2008 porque es del combo del TLC. Puede ser. De la apertura de las telecomunicaciones. Sí. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando ahora. Entonces, lo primero es, en la Asamblea Legislativa en este momento hay 2 proyectos para actualizar el impuesto y el canon. Uno de Óscar Izquierdo, que actualiza el impuesto. Uno del Poder Ejecutivo, que actualiza el canon. Correcto. El del Poder Ejecutivo sobre el canon está basado en los ingresos brutos de las empresas. Tiene una tarifa, creo que es del 7% para las televisoras y un 3,3% para las empresas de radio sobre los ingresos brutos. Ese es el canon de uso que se paga anualmente. Lo que y si esos proyectos se hubieran aprobado, no tiene absolutamente nada que ver con la subasta, que es el problema que estamos teniendo en este momento. Ok, habiendo aclarado eso,
¿Cuál es el problema con la subasta y qué fue lo que pasó? Y, bueno, talento. Esto puede hacer un par de aclaraciones. No, hay que aclarar varias cosas. Número uno, desmentir que este proyecto hayan aprobado Liberación, el PUSC y el PAC, como ha dicho el presidente y su abogado en conferencia de prensa y en redes sociales. Bueno, en aquel entonces no existía un registro de votos como el que tenemos ahora, afortunadamente, sobre las cosas que votó en la Asamblea. Si han seguido la Asamblea Legislativa por tantos años como lo he hecho yo, recordarán que antes los diputados votaban poniéndose de pie y sentados y el conteo los hacían los sugieres, tantos de pie, tantos sentados, se acabó. Inclusive cuando yo empecé a cubrir la Asamblea Legislativa todavía se votaba así. Los registros de votos los empecé a hacer manualmente tomando una foto instantánea del momento y luego poniendo uno por uno. El primero, entonces, luego cuando se implementó el voto electrónico, ahora sí pasamos a tener un registro individual. El primero que se quejó del voto en pie creo que fue el diputado, del pase, porque dijo, si tuviéramos un diputado en silla de ruedas, ¿cómo votaría? Y levantaba la mano. Y entonces empezaron a cambiar el... Bueno, pero era algo muy fue algo nada más de un periodo. Correcto. Fue algo nada más de un periodo. Pero bueno, el acta de esa ley da cuenta de que no se aprobó por unanimidad y de que los votos en contra son correspondientes con los diputados del PAC y la ex del Movimiento Libertario que había renunciado a ese partido que se había declarado independiente de aquel entonces. Entonces, el PAC, no era otra. Okay. Bueno, el PAC no votó esa ley, número uno. Número dos, la ley no habla de la necesidad de hacer una subasta. Habilita el concurso. Habilita un concurso para hacer. Dice que se tienen que seguir las reglas de la ley de contratación administrativa, que ahora es la ley de contratación pública, porque recordemos que se reformó recientemente, hace unos cuantos años. Entonces, no había una obligación de hacer una subasta. La subasta no toca el tema del canon, ni el impuesto que pagan las operadoras. Entonces, la gente dice, es que esta gente paga montos irrisorios, pero bueno, pagan renta, pagan IVA, pagan el impuesto, pagan el canon que administra Sutel, y ahora tienen que pagar el tema de la subasta. ¿Por qué se hizo una subasta? Si uno lee el expediente, se da cuenta de que Sutel, por orden del MISIT, hizo un estudio, digamos, de demanda de mercado. ¿Quiénes están interesados en participar en esto? Y bueno, participó una cifra considerable de gente. La calidad del estudio ha sido altamente cuestionada porque lo que hizo, según dijo la señora de la... Buscaron interesados. Lo que dijo la señora de la Cámara de Radio, si no recuerdo su nombre en este momento, fue que lo que hicieron fue escribirle a todas las empresas que tienen actualmente. Que por cierto, no he encontrado un registro. O sea, ustedes, tan mal estamos a nivel de información sobre este tema que no he encontrado un registro unificado de quien tiene una concesión de frecuencias en este país. Correcto. Ahora, lo que hizo fue preguntarle a todos los que tienen concesión, ¿ustedes estarían interesados? Y ese fue el estudio de mercado. Después, y bueno, el resultado de ese resultado de interés, potencial interés de demanda, fue lo que pusieron fue 99 estaban interesadas para FM, lo que era superior a la disponibilidad de recursos, que es solo para 45, y en televisión había interés de demanda de 44 y solo disponibilidad de 39. Entonces, técnicamente para esas dos ya había un potencial indicio de que iba a ser necesaria una subasta, porque la potencial cantidad de personas y empresas interesadas era superior y que el recurso de frecuencias disponible. Contrario a lo que ocurrió con la frecuencia AM. En todo caso, la frecuencia AM ya, además de que estaba en desuso, porque ya ni siquiera los celulares, la radio que traen los celulares no la recibe, ya está súper en desuso, y además se incentiva que esté en desuso porque es mejor para las frecuencias de telefonía y de televisión digital. Entonces, ahora sí, ya dale vos, porque ya terminé de desmentir lo que iba a desmentir. Entonces, ¿cuál fue el problema y qué fue lo que pasó? Al final, el Sutel anunció el lunes en un comunicado de prensa. A mí me da risa. Yo sé que a las comunicadores de las instituciones públicas no les queda más que tratar de vender las cosas lo mejor posible, pues es su trabajo, para eso les pagan, para posicionar a las instituciones. Pero el comunicado era como tratando de vender como una gran victoria, que participaron 25 empresas por todo el espectro. Es 3 en televisión, creo que 17 en FM. Acá lo tengo. 21 en FM y una en... De 12 interesados en frecuencias AM, solo uno participó en la subasta. Correcto. De 43 que había para FM, solo 12.
y de televisión pasamos de 17 interesados a solo 3. Correcto. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema no es que se subaste. Y aquí hay que recordar algo muy importante. Toda concesión es básicamente el Estado diciéndole a alguien, le voy a dejar que usted, a una empresa... Que usted lucre a partir de un bien que es del Estado. Público. Pero, esto es muy importante, toda concesión debe ser rentable. Porque ninguna empresa privada se va a meter en un negocio para perder plata. Correcto. Entonces, cuando usted va a dar algo en concesión, tiene que considerar que lo que está ofreciendo sea rentable para la persona que lo está recibiendo. ¿Y cuál fue el problema? Que metieron absolutamente todas las empresas de comunicación, de radio y televisión, en un mismo saco. Y entonces no se hizo ninguna distinción en si era una gran empresa contribuyente, si era una MIPYME, si era un emprendimiento, si era una fundación, si era una organización sin fines de lucro. Entonces se metió todo. Se pusieron barreras de entrada sumamente altas porque los costos eran altos. ¿Y por qué decimos que los costos eran altos? Porque además no hay, digamos, uno dice, sí, la concesión es por 25 años. Entonces, el valor se diluye en 25 años. El problema es que no lo pagas durante 25 años. No te permite pagarlo durante los 25 años. El máximo eran 36 meses y tenías que pagar intereses. Correcto. Una tasa de interés sobre eso. A 3 años tenías que pagar el monto completo, que era 1,8 millones para televisión, si no me equivoco. De dólares, sí. Pero además era no solo pagar el monto, ese monto, sino que las inversiones necesarias para que efectivamente pudieras obtener la concesión, igual manera tenías que ejecutarlas en esos 36 meses. Entonces, para poner una estación de radio no es una cosa tan sencilla como levantar una antena y empezar a transmitir. Tenés que conseguir los equipos. Número uno, ¿cómo no? Conseguir las antenas. Tenés que conseguir los terrenos donde vas a tener esas antenas. Correcto. Porque y eso, digamos, y tenés que entonces hacer además los estudios que te permitan ubicar el mejor terreno posible donde tengas la mejor cobertura posible instalando los equipos en esa zona. Porque además el cartel modificó una cuestión. Ahorita, digamos, la televisión en el país opera, hablando de televisión específicamente, básicamente a través de las antenas del Irazú. Ajá. Y hay, creo que son 2 repetidores que tienen para cubrir básicamente la mayoría del territorio nacional. El cartel dijo, no, ustedes necesitan tener 12 antenas en todo lado para poder tener una cobertura completa de todo el territorio. Y ahí es donde le generas un incremento de 3 veces el gasto, porque entonces ya no necesitas 3 antenas con 3 equipos de mantenimiento. Más cuadrillas de mantenimiento. Correcto, sino que necesitas 12. Correcto. Entonces, a lo largo del país. Entonces eso te multiplica por 3 de los costos. Que ahora, todo bien, o sea, todo el país debería tener cobertura de radio y televisión. Pero de nuevo, no hiciste distinciones. Y ahí está el problema. Y aquí hay un problema porque Fonatel... Estos recursos van para Fonatel, ¿correcto? ¿No? Fonatel no tiene lo que tiene con el caso de las compañías de internet, que es que a través de Fonatel se financian proyectos para llevar internet a las zonas donde no es rentable para las empresas. Digamos, si la plata va a Fonatel, debería entonces, por ejemplo, Fonatel cubrir esos espacios donde las empresas no pueden llegar por el costo que representa tenerlos en todo lado. Y ahora, y entendámoslo como las empresas pequeñas. Es que de nuevo, a ver, todo este tema de la subasta se llevó desde el gobierno con el fin de joder a los enemigos mediáticos que tiene el presidente de la República. Correcto. Eso lo anunció él desde campaña, esa ha sido siempre la intención. Que al final terminaron siendo los no perjudicados porque ellos sí subastaron. Ellos sí participaron de la subasta. Correcto. Participó Repetel, participó la Extra, que ahora es prensa canalla para el presidente, y participó Repetel, que no es prensa canalla. Es que hiciste el Repetel primero. Repetel, Teletica y la Extra en tele. Son los únicos 3. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo hace unos meses o años, David Patey de Trivisión había salido todo matoncito diciendo, es más, hasta les voy a pelear la frecuencia a los del 7. No pudieron ofertar. No pudieron ofertar. El costo es demasiado alto. Sumándole que además tenés el riesgo, digamos, para la empresa, de que aparte de que haces esta inversión inicial, aparte que tenés que hacer la inversión en infraestructura, tenés además el riesgo de que te ajusten el canon anual próximamente a un porcentaje de tus ingresos. Entonces, de nuevo, lo que la concesión país, la gente dice es que es una concesión y están lucrando con un bien público, correcto, pero toda concesión tiene que ser rentable por sí misma porque si no, no es atractiva y se genera lo que pasó justamente como resultado de la subasta, que es que las personas con mayores recursos son quienes pudieron participar.
Y al final ni se pelean entre ellas. Correcto. Porque obviamente Repetel ofertó por... De hecho, Repetel ni siquiera ofertó por los... Ellos tenían 4 canales, me parece. Históricamente solo 2. usan 3, ofertó 2, ofertó por el 6, ofertó por el 11. Teletica ofertó nada más por el 7 y nadie se la va a pelear. Y Extra TV ofertó por la suya propia. Entonces, de nuevo, o sea, es que ni siquiera fue que la subasta tuvo sentido porque no hubo competencia, ¿verdad? No ocurrió eso. La lógica... Sí, vamos a ver, ¿quién le va a pelear la frecuencia Teletica? Ya el 7 no va a ser el 7. La lógica de una subasta es que tenés un bien en el cual hay más interesados que bienes disponibles. Pasó lo contrario. Básicamente, cada quien llegó, probablemente todos ofertaron el mínimo, que era la entrada, y nadie les va a pelear. Y que de hecho, en la de menos, inclusive, a ver, se conversaron eso, que es ilegal, ¿verdad? La ley de telecomunicaciones, vea, ustedes revisan la ley de telecomunicaciones y lo único lo que dice la palabra subasta es que es prohibido entre los operadores ponerse de acuerdo para participar de una subasta. Correcto. O sea, pero vamos a la realidad, es como, ¿vas a ofertar por mi frecuencia? No, entonces ¿vas a ofertar por mi frecuencia? No, entonces oferto el mínimo. Correcto. Porque ya te la garantizaste. En fin. ¿Qué más sobre este tema? Bueno, Fabricio Alvarado salió el lunes. El cartel del momento para ofertar cerró el viernes en la noche, si no me equivoco. Entonces ya el fin de semana fue controversia por el cierre de Sinfonola. Muchos medios de radio empezaron a anunciar que no habían participado y que no habían podido participar. Entonces el lunes en la mañana el populista interesado de Fabricio Alvarado salió a decir: vamos a rescatar a las radios religiosas. El mercader de la fe. Exacto, y entonces presentó un proyecto de ley para que se las excluya, para darles un trato diferenciado. Las radioemisoras que ya tienen radio y tele católico puedan mantener una condición similar sin tener que haber participado por la puja. El Poder Ejecutivo iba a respaldar esta idea. Todo se detuvo porque la Sala Constitucional emitió una medida cautelar para suspender la subasta. El magistrado Paul Rueda. El magistrado Paul Rueda, sí, pero bueno, cuando es un magistrado instructor habla en nombre de la Sala. No hicimos lo mismo cuando Ana Mari mandó a pedir más información por el tema de la norma del aborto, así que hay que hacer. Vos no hiciste así que hay que hacer. Bueno, yo sé que cubre Sara, por eso estoy haciendo la aclaración. Lo mismo. Por eso hago la aclaración. Cuando se pone de instructor en un tema, habla por la Sala. No. Punto. Si el resto no está de acuerdo, que lo llama cuentas. No puede ser eso. En fin. Pero bueno, el presidente dijo que iba a hablar con Fabricio Alvarado y que iba a hablar con los sectores religiosos y la Iglesia Católica. Porque aquí aplica, él quiere hacer el dividir y vencerás, porque se le salió un frente unido, no solo de empresas radioemisoras, sino de emisoras multitemáticas, religiosas, culturales, plancha. Esto es muy interesante. El martes sale el estudio del CIEP, la encuesta más reciente, el miércoles sale la encuesta más reciente del CIEP. Entonces, esta semana estuvieron recolectando datos. Yo quiero ver si finalmente un tema le fregó a la imagen de Chávez en términos de valoración, o si, bueno, como todo lo demás, va a ser de teflón y... Es que inclusive... Y no se le va a pegar, no me deja terminar las ideas. Perdón, es que yo no sé, porque lo que han hecho es que es cool, es que esa ley es del 2008. Es una ley de liberación. Pero digamos... Y además es culpa de Sotel. El tema es, claro, han tratado de desviar las dudas, pero si uno va y revisa los comentarios que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre este tema, ellos vendían la subasta como una gran victoria de este gobierno. Es ahora que todo sale mal que dicen, esto viene de antes. Porque, primero, porque cae la coincidencia de que las concesiones actuales vencían durante este gobierno. Correcto. Y lo otro es porque el proyecto de la actualización del canon de ellos no avanzó, porque se pelearon con los diputados proponentes del proyecto cuando eran temas en los que debían coincidir ambos. Y eso lo hablamos en varios episodios en este programa. Los proyectos no son mutuamente excluyentes. Lo que tienen que sentarse a negociar es las dos cosas, hay que actualizarlas. Correcto. Hay que actualizar tanto el impuesto como el canon que tienen que pagar anualmente. Pero como eso pasa por temas legislativos donde hay más probabilidad de que haya un lobby de que lo frene, obviamente al Ejecutivo le sirve más saco esto a subasta donde yo tengo el control total de esto vía mi CID. Porque es mentira que Sutel en esto
tiene una libertad absoluta de decir qué hacer. Correcto, en todo caso. La SUTEL sigue las direcciones técnicas y las órdenes técnicas que le da el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Correcto, además toda la inversión que le pidieron a las empresas al final de cuentas se revierte en contra del Estado porque son gastos que tienen que hacer que les reducen lo que tienen que pagar de impuestos sobre la renta. Exacto, y es ahí donde vos decís, tiene que ser rentable. Exacto, tiene que ser rentable, pero además no tiene sentido entonces que empeces a... Yo sé que a la gente no le va a gustar esto. A desangrar a los grandotes, porque esos grandotes tienen contadores y gente que sabe deducir de sus rentas ese tipo de cosas. Entonces, esto tema de la subasta lo van a deducir. Si les actualizan el impuesto y se le actualizan el canon, todo eso lo deducen. Ellos no salen perdiendo. No salen perdiendo, les puedes cobrar un poquito más, pero a quien últimamente terminaste jodiendo fueron a las pequeñas. Correcto, porque el tema, digamos, con esta concesión en específico es que hay de por medio el tema de el derecho a la información, el derecho de... Que por eso fue que el tribunal, les digo, usted me prorroga esas concesiones actuales hasta después de las elecciones. Y el problema, digamos, cuando uno compara con otras concesiones, digamos, usted puede concesionar una carretera y ponerle peajes, pero entonces tiene que haber una vía alterna sin peajes. Correcto. Eso no existe en este tipo de... Cuando, digamos, en el término de las frecuencias no existe esa posibilidad alterna. La alternativa es el cable, pero el cable no llega a todo lado. Pero no es una alternativa porque tiene un costo. Correcto. Tiene que haber... Y el satelital es carísimo, además. Correcto. Pero bueno, ya ¿estamos con ese tema? No. Ya no es correcto. Ok, dale. No. ¿Qué me faltaba? No sé. Ibas a hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica rechazó la oferta del presidente de que se le diera un tratamiento especial y dijeron... Porque ahí estaba el tema, el dividir y vencerás, no le funcionó. No. Y atinadamente, o sea, históricamente, bueno, la Iglesia Católica ha tenido unos últimos años, casi que décadas, terribles a nivel de opinión pública, ¿verdad? Pero en esto hay que reconocerles de que pudiendo haber dicho, dice ya, yo ya me salvé. Aprovecharse del beneficio. Vean a ver cómo se juegan. Correcto. Los más dijeron no. Lo que motivó que el presidente de la República de destinar ahora sus ataques hacia el arzobispo de San José, creo que eso fue después. O sea, durante la conferencia de prensa y después de la conferencia de prensa la Iglesia reaccionó diciendo no queremos un trato preferencial. El uso del espectro tiene que ser para la diversidad. Y ahora, qué terrible, porque vean, algo por lo que algunos sectores de este país hablaron durante años era la necesidad de regularizar o de cobrar lo justo por el uso de las frecuencias. Y este gobierno tuvo la ventana perfecta para hacer eso y lo hizo terrible, enojando a todo mundo. Enojando hasta sus medios. Hasta sus medios vasallos. Porque quedaron por fuera. O sea, hasta los medios que apoyan al gobierno quedaron por fuera. Hasta el ratoncito que dijo, yo no voy a pelear la frecuencia del 7 quedó por fuera. Exacto. Pero bueno, lo que iba a decir al respecto es... Me atravesaste el caballo y se me fue. Pasemos a la siguiente pregunta, ahora sí. Ya editorializamos demasiado sobre este tema. No, a ver. Ya estamos, ¿no? ¿Tenés algo más que agregar? Creo que sí. Bueno, para ese tema, insistir, esto no es un tema de... SUTEL es la responsable y el gobierno no tuvo nada que ver. El gobierno fue el que impulsó el tema de las subastas. Rodrigo Chávez dijo este miércoles en conferencia de prensa. O sea, porque yo saqué la cita. Lo transcribiste, gracias. En la conferencia de prensa, Rodrigo Chávez está hablando de este tema y dijo, ¿qué fue lo que hizo MISIT? Cumplir la ley. Le ordenó a SUTEL diseñe la subasta. Entonces, el propio presidente este miércoles dijo que fue una instrucción de ellos y además el MISIT tenía la posibilidad de objetar la recomendación de SUTEL. Bueno, entonces, lo otro era un filazo que quería mandar, lo siento. Y es contra parte del sector que durante años ha hecho bulla con el tema de las frecuencias se pagan unas ridículas por el tema de las frecuencias, son los medios de la Universidad de Costa Rica. Que tienen una concesión por ley. Tienen derecho gratuito y la mantienen. Y no solo la Universidad de Costa Rica, debo decir, casi que todas las universidades tienen. Solo la UNED, luego que le aprobaron una recientemente. La UCR tiene derecho, creo que son 4 frecuencias de FM, una AM y un canal de tele. Sí, lo único que el filazo que quería mandar es muy bonito. Muy fácil quejarse cuando usted la tiene gratis. Muy fácil estar pidiendo jodan a los demás cuando se tiene una frecuencia gratis. Pero sí, todo el mundo ha hablado durante años sobre el tema de las frecuencias y bueno, cuando ya se hace algo,
se hace con las patas y sale todo mal. hizo mal. El tema quedó del congelador hasta que la Sala Constitucional resuelva lo que tenga que resolver. Yo siempre digo que la realidad se impone. En este caso, el resultado de la subasta. Ahora, deberías declararse de cierto, ¿o qué? Ahorita está suspendido el cartel. Porque, dígame, la oferta es un paso. Pero con las empresas, como era una puja, las empresas tienen derecho. Si a alguien le tiene derecho a subir sus ofertas y. Pero eso no ocurrió. Por eso probablemente no pasó. Entonces, ahorita está suspendido. Y yo asumo que la sala esto lo va a anular y va a tener que decir, hagan un cartel desde cero. Es que hay una pregunta, pregunta que es importante sobre este tema, que es que si el gobierno podía establecer frecuencias de interés público, cultural y financiarlas fuera del CINART. Sí. Yo no lo veo posible en el sentido de que, bueno, tal segmento de frecuencias va a ser para emisores de índole cultural, porque de nuevo es un recurso muy escaso. Entonces, más bien, yo no lo veo posible y en todo caso no veo que haya una habilitación por ley para que puedan hacer eso. Así que por el principio de legalidad no creo que puedan hacerlo. Tendría que establecerse por ley de sí, un segmento de las frecuencias se va a asignar a emisoras culturales, a emisoras religiosas, ese tipo de cosas. Pero de nuevo, es un recurso tan escaso que no lo veo posible. O sea, más bien lo que haría es encarecerlo más, el poco que quede libre. Ahí se habría una puja. Pues sí, el tema es, lo que iba a mencionar, la UCR tiene un canal de tele, 2 FM y 2 AM, la UNED tiene un canal de tele y una frecuencia FM, CINART tiene 4 canales de tele y 2 frecuencias FM, y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica tiene una frecuencia de FM. Bueno. Esas son las que están garantizadas por ley y no entran dentro de la puja que se realizó. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. Isidro nos consulta, ¿los diputados pueden solicitar una entrevista a los embajadores de otros países? Hay embajadores que a cada rato llegan a la asamblea a reunirse con diputados, algunos inclusive han llegado a comisiones invitados a hablar de algún tema que les interese. Lo que tienen posibilidad los embajadores y todas las personas de cuerpos diplomáticos es, si son convocados, no están obligados a ir. Pero por regla de principio, la Asamblea Legislativa no convoca embajadores de otros países. Porque les pueden rechazar la invitación. Exactamente. Pero ¿una comisión puede aprobar una moción para convocar a un embajador? Sí. ¿El embajador estaría obligado a ir? No. Eso es. Entonces, lo mismo que con ciudadanos extranjeros. La Asamblea puede convocarlos, no están obligados a ir porque la obligación de ir es para los ciudadanos costarricenses. Y residentes. Los residentes tienen las mismas obligaciones que los costarricenses. ¿Dónde dice eso? En la Constitución política. Entonces, listo. ¿Cuál es el procedimiento legislativo a seguir para que Costa Rica entre a la Alianza Pacífico y Acuerdo Transpacífico tal cual lo pretende el Ejecutivo? ¿Y qué opinan ustedes de que nos integremos a un tratado comercial con normas existentes no negociables para los países nuevos miembros? ¿Dónde se pregunta? Voy de atrás por adelante. Ok, qué desorden, Dios mío. Bueno, el procedimiento es el gobierno lo negocia, ¿verdad? Como que aquí no hay nada que negociar. ¿Por qué? Porque no se pueden modificar las condiciones para los nuevos miembros. O sea, las condiciones están dadas, el gobierno dice, lo acepto o no. Y eso fue como, entonces sería más o menos el mismo procedimiento que usamos con la OCDE, ¿no? Sí. Tenemos que hacer unas actualizaciones legislativas de ser necesarias. En caso que sean necesarias. Y luego meternas, y luego se manda a la Asamblea un proyecto de ley para ratificar, creo que es el estatuto, lo que sea el acuerdo, el acuerdo orgánico que crea ese organismo internacional o ese acuerdo internacional que Costa Rica se asume. Recordemos que la Asamblea no puede modificar por el fondo sus acuerdos, puede hacer reservas, el Ejecutivo puede hacer reservas, perdón. Y la Asamblea puede meter cláusulas interpretativas siempre y cuando no contraríen el espíritu original de las normas. ¿Y qué pensamos de que unirse a un acuerdo que no permite negociar términos? Yo creo que es más fácil la negociación, porque o lo aceptás o no lo aceptás. Sí. Más allá de que las condiciones que tiene el acuerdo, es todo. Yo sé que todos los sectores agrícolas se han quejado de este acuerdo por el riesgo que representa, porque se consideran en condiciones desventajosas. Recuerdo a la Cámara de Ganadería diciendo Australia es de las mayores productores de carne y nos sacaría del mercado. No podemos competir con Australia, creo que fue lo que dijeron. Sector agrícola se ha quejado. Usualmente todos estos tratados en nuestro país, a quienes más joden es al sector agrícola, porque en este país no tenemos los beneficios que reciben en los países contraparte, donde la actividad está subvencionada.
Jackie nos consulta ¿cuáles razones hacen inviable el proyecto del Poder Ejecutivo contra las pensiones de lujo? ¿Hay alguna otra iniciativa en este tema? Y le gustaría saber ¿qué propondríamos nosotros? Porque ha leído que este tipo de reformas resultan difíciles, pues abarcan regímenes diferentes y aspectos como la autonomía de ciertas instituciones, los derechos adquiridos, la proporcionalidad, entre otros. Lucho, pensiones. Yo no veo que el proyecto sea inviable. Obviamente se rechaza por razones políticas. Es un proyecto súper impopular para la gente que se beneficia de los regímenes de pensiones diferenciados. Recordemos que el proyecto ejecutivo lo que hacía era poner un tope, usando el tope que tienen las pensiones del régimen IBM. Lo aplicaba como tal. Los gobiernos del PAC lo que hicieron fue establecer contribuciones especiales solidarias, also known as impuestos, a esas. Hay una razón muy específica. No son impuestos porque la contribución solidaria va al mismo fondo, no a Hacienda. Entonces, la contribución solidaria lo que hace es que permite la sostenibilidad del fondo en el largo plazo, porque entonces básicamente lo que hace es una persona tiene los montos altos, por encima de 4 millones, ya se les reduce la mitad. Entonces, digamos, tenés una pensión de 4 millones, no te la puedo quitar porque ya es un derecho adquirido, pero te pongo una contribución solidaria, entonces te reduzco a 2 millones lo que te doy, entonces tu beneficio se reduce a la mitad. Entonces, el fondo es más sostenible en el tiempo porque redujiste los beneficios de tu población. Entonces, por eso el régimen de Jupema es el único que es ¿cómo se dice? Actuarialmente sostenible y estable. ¿El único? Hasta donde yo recuerdo, es el único bien por gobierno actuarialmente sostenible. El del IBM tiene sus problemas actuariales, o sea, sus problemas a futuro. El Poder Judicial, el Poder Judicial es insostenible. Bueno, no diría es insostenible, pero está no en las condiciones del de Jupema, pero tampoco tan mal como el del IBM. A ver, volviendo al tema. El proyecto ejecutivo no hacía una contribución especial solidaria que ya existen, ponía un tope. La Sala Constitucional, en una sentencia, las tantas sentencias que ha emitido sobre temas de pensiones de lujo, dijo que los topes podían aplicarse en situaciones muy excepcionales y justificadas. Correcto. Era responsabilidad del Ejecutivo de idear un proyecto de ley que y consiguieron un estudio actuarial que justificara el por qué era necesario un tope y no una contribución especial solidaria. El gobierno hizo el estudio. La contribución ya existe, no sé cómo contar, ya está en el tope. Ya estamos en lo hizo el estudio. El gobierno había amenazado que si la Asamblea Legislativa le rechazaba este proyecto, lo iban a preguntar a la Corte Interamericana. Ya ese proyecto se lo rechazaron. Yo no sé qué están esperando para meter la consulta. En todo caso, esa instrumentalización de la Corte Interamericana es absolutamente ilegal y estoy seguro que le rechazarían la consulta. Pero ellos dijeron que la tenían redactada, así que preséntenla. En todo caso, mi parecer es que no debería haber regímenes diferenciados de pensiones en este país. Me parecen odiosos, yo los unificaría. En eso está absolutamente de acuerdo con Pilar Cisneros. El Estado no tiene por qué estar pagando cuotas diferenciadas, ni como patrono, ni como Estado, a regímenes de pensiones para sus propios funcionarios públicos. Todos son funcionarios públicos, todos en el mismo nivel. Nadie debería tener un régimen diferenciado. Eso es una discriminación absolutamente odiosa y además es una flagrante violación, que ahorita me va a decir por qué, a un voto de la Sala Constitucional de hace años en el que se dijo, sí, usted puede crear regímenes de pensiones diferenciados, pero no pueden representar obligaciones mayores que las que ya representa el IBM para el Estado. La justificación para la existencia de esos dos regímenes donde el Estado sí tiene una mayor carga es que el Estado sigue pagando lo mismo, la diferencia es que paga una cuota mayor como patrono. Correcto. Bananas, es lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Técnicamente correcto. Sigue siendo lo mismo. Eso es burlarse de esa resolución de la sala. Que en todo caso, no sé si estoy seguro que la sostendría hoy en el tiempo. Pero todos deberíamos tener un único régimen de pensiones y ese es de la caja. Nada más. Se acabó. Muchas gracias. Para todo lo demás, un régimen de capitalización individual. No hagas publicidad aquí. Ok. Eric nos consulta. Le gustaría saber... Él dice cartas de los constituyentes, creo que se refiere a cuando Lucha habla de las actas de los constituyentes. ¿A dónde se pueden encontrar donde hablan de beligerancia política? Las actas están en línea. Están en línea, están digitalizadas. Uno pone actas constituyente en Google y le sale. Ahí están digitalizadas en la Universidad de Costa Rica, las tiene digitalizadas, la Universidad Nacional las tiene digitalizadas, la Asamblea Legislativa las tiene digitalizadas. Pero mi fuente favorita para consultarlas es el sitio del abogado Dr. Rodolfo Saborío Valverde, que es rodolfosaborío.com. Ahí sí le estoy haciendo publicidad. rodolfosaborío.com/actas.htm.
Las tiene... Producción pondrá la dirección de esta parte del video. Las tiene divididas por sesiones. Ajá. Y hay uno en las que las puedes leer por La completo. pregunta es en cuál de las actas está lo de la validez. Ya voy. Lo fácil es que como están digitalizadas, están en formato texto, entonces puedes buscar hacer control F y buscar. Aquí hay varios. ¿Dónde está? Vamos a ver. Está el acta. Yo esto ya lo había hecho en Café para Tres, el episodio de la semana pasada. Bueno, mientras... Acta número 75, 75ª acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las 14:30 del día 25 de mayo de 1949. Esa es uno. La acta número 75. La otra es el acta número... Scrolleo. El acta número 76. Están en orden. Sí, están en orden. O sea, los temas se discutieron la constituyente se discutió por artículos, entonces cuando... Acta 75 y 76 y el resto control F y las buscan por ahí. Gracias. Juan Rodríguez nos consulta, ¿qué tan probable vemos que una combinación de 40 partidos... ¿Qué tan probable ven ustedes que, por ejemplo, el oficialismo llegue a una combinación de 40 de curules entre partidos nacionales y regionales? ¿Sabemos de algún tipo de alianza estratégica de este tipo? No. Ahora recordemos que la pseudoalianza que hicieron solo Pueblos Soberanos se inscribió. El único partido regional que yo conozco que abiertamente afín al gobierno es el de Juan Diego Castro, porque va por diputado por San José. Ahora, ese no va a quedar. ¿Qué tan probable es, digamos, más allá? Yo no entiendo por qué no entiendo por qué se tiró por un partido aparte, pudiendo haberse metido en la nómina de Pueblo Soberano que le garantizaba quedar electo. En todo caso, gracias por no hacer lo que dice que no vamos a tener ese señor a la Asamblea Legislativa. La otra consulta sobre este tema, si un partido alcanza las 40 diputaciones, ¿es posible que puedan, por ejemplo, en el caso de jornadas de 12 horas, obviar la oposición del Frente Amplio? O sea, una mayoría de 40 te garantiza pasarle por encima a la minoría. ¿Hay alguna forma? No, vamos a ver, hay sendos pronunciamientos de la sala de que las mayorías no pueden aplastar los derechos de las minorías. Eso no quiere, lo que quiere decir es que, por ejemplo, no puedes simplemente prohibirle al Frente Amplio en una eventualidad presentar mociones. Lo que sí puedes crear procedimientos especiales como los que se hablamos ahora, como el que hablamos ahora de Cruzitas, como el que se usó para la agenda de implementación del TLC, como el que se usó para la aprobación del plan fiscal de Carlos Alvarado, etcétera, etcétera. O sea, con 38 votos puedes hacer muchísimas cosas, casi que todo, pero del todo no puedes simplemente cercenar y que los diputados de oposición o los que están en minoría queden como una minoría simplemente ahí, estática, que no puede hacer nada porque le pasaste por encima. No, tenés que respetar sus tiempos de uso de la palabra, tenés que respetar sus derechos de enmienda, todo ese tipo de cosas tienen que mantenerse. Pero se podría facilitar el ejercicio de aprobaciones más expeditas. Absolutamente. Ahora, esto es más un tema de que lamentablemente como país no tenemos un grupo de partidos políticos lo suficientemente maduros a nivel político, valga la redundancia, para llegar y sentarse con sus diferentes, a tener conversaciones serias y llegar a acuerdos, a puntos medios que permitan avanzar cosas verdaderamente importantes. Entonces tenemos ahora un país volcado en que ocupamos 38 votos para mover algo. Porque si no, no se mueve nada. Exacto. Lamentablemente. Neque Villa nos consulta. En las mesas electorales fuera de Costa Rica, ¿quién las conforma y si hay fiscales de mesa de algún partido? Puede responder la voz porque no la investigué, lo siento. Las están conformadas igual que las mesas nacionales. Hay fiscales, sí. Yo una vez fui fiscal en la embajada en Berlín. En las elecciones. ¿Cómo fue la experiencia? Bien. En las primeras rondas del 2018 fuera fiscal. Y sí, los partidos pueden inscribir fiscales en el extranjero y los votos a cuál provincia se suman, no se suman a ninguna provincia. Cuando uno vota en el extranjero únicamente le dan la papeleta presidencial porque si no está aquí no puede votar. Si no está acá no puede votar por diputados, exacto. Y la otra consulta es, con el asunto del presupuesto aprobado, ¿es de acatamiento obligatorio o el Ministerio de Hacienda puede hacerse el loco? El presupuesto es una autorización de gastos, por lo que el Ministerio de Hacienda, salvo los destinos que tienen destinos específicos por ley o constitucionalmente asignados, no tiene margen de maniobra. En todo caso, los incumplimientos, salvo que se denuncien vía recurso o amparo, no tienen...
solución alguna, digamos. Todos sabemos que cada año la Sala Constitucional tarda 2 años en declarar inconstitucional un presupuesto porque no respeta el 8% constitucional para educación. Ya con temas que sí son sociales, la Sala no es que obliga a Hacienda a girar la plata, simplemente dice, usted tiene esta responsabilidad social como Estado, no puede alegar que no tiene plata para incumplirla. Entonces, búsquese la plata de donde sea, pero esa necesidad tiene que cubrirla. La siguiente es lo que se usó con licencia de cuidado. De Oscar Cortés, lee la voz para contestar yo. Oscar Cortés. Es la primera imagen. El tema de devolver el ROP ha sido muy sonado, pero el ROP tampoco es un ahorro que se pueda sacar así como así. Es una combinación de aporte del trabajador, patrono y ganancias de inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué empezó este tema? ¿Qué empezó este tema? ¿Han habido antecedentes de alguien que haya podido hacer el retiro del ROP en su totalidad como lo piden los que se manifiestan al respecto? Sí, lo que pasó es que cuando se creó el ROP se estableció un transitorio para los primeros años. El ROP se creó en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, creo que alrededor del 2001 probablemente. Se creó un transitorio porque las primeras personas que se iban a pensionar no tenían el tiempo suficiente para que el fondo madurara, digamos, que es básicamente por lo menos 30 años laborales de la persona para que sea un fondo que se considere maduro. Entonces se estableció un transitorio que le permitía a la... ¿Cuándo madura? A los 30 años. Es como... No, pero o sea, ¿se creó hace cuánto? 2000... Es muy reciente. No ha llegado a los 30 años. Entonces se estableció un transitorio para que creo que eran los primeros 10 o 15 años las personas que se pensionaban pudieran retirarlo completamente. Ajá. Posterior a ese momento, por interpretación de CONACYT, Supen, cuando venció ese transitorio, Supen aprobó un reglamento que decía que aquellas personas a las cuales el ROP representara menos del 30% de su pensión, si no me equivoco, o 20%, podían retirarlo del todo. Si no llegaba a ese monto, tenían que ya empezar a recibirlo como pensión. Okay. Ese transitorio generó una desigualdad odiosa porque a quienes no les representaba el 30% eran las personas con las pensiones más altas. Entonces se generó porque entonces quienes recibían la pensión más alta podían retirar todo y quienes recibían pensiones más bajas no podían retirarlo todo. Ahora, yo entiendo, eso fue una interpretación de Supen. Eso fue una reglamentación de Supen. Eso se cambió en la ley. ¿Contra ley? No. Pero me dijiste que la ley es la que estableció el transitorio de que... se puede retirar del todo. ¿Ese transitorio ya venció? Sí, hace rato. Pero, la Asamblea Legislativa anterior reformó y reguló ese tema y le quitó esa reglamentación de Supen. Definió que entonces los modelos de retiro y estableció que hasta el 2021, si no me equivoco, las personas podían retirarlo en 3 tractos. Fue el proyecto de Cruikshank, si no me equivoco. Que fue lo que habilitó el retiro en 3 tractos. Ahora, quienes se pensionaron del 2021 a la fecha ya no tienen la posibilidad del retiro automático y de ahí es donde nace esa discusión. Exacto, ese es el resumen. Sebastián Astúa nos consulta los tipos de mociones, cuándo se presentan y qué se requieren para que se aprueben. Hay miles. Hay miles. No tenemos tiempo para pero muchas de las mociones que existen son en realidad mociones de orden. O sea, que sí que a grandes rasgos, si tuviéramos que agruparlas, serían mociones de orden y mociones de fondo. A grandes rasgos. Pero, en mociones de orden, entonces hay mociones de sesiones extraordinarias, mociones de debate arreglado, mociones de minuto de silencio. Si quieren una lista detallada, pueden ingresar a delfino.cr /asamblea votaciones. Y en los filtros hay una sección de mociones y ahí tenemos todos los tipos de mociones que tenemos registradas. Delegación, avocación, reconsideración, retrotracción, apelación. Posposición, reiteración. Posposición, reiteración. 120. Vía rápida. La siguiente consulta. Ricardo, bueno, ¿qué más? ¿Cuándo se presentan? Depende. Depende de los momentos, digamos. Hay distintos tipos de mociones. Hay mociones para los expedientes, hay mociones de procedimientos, hay mociones de orden de la asamblea, del ordenamiento de la Asamblea Legislativa. Entonces, hay ciertas mociones que tienen requisitos de admisibilidad, como por ejemplo tienen que estar presentadas firmados de fracción por jefes que representen cierta cantidad de diputados o una cantidad específica de diputados. Debería usarse más esa fórmula, por cierto, para otros tipos de mociones, incluidas mociones de fondo, a mi parecer. ¿Y qué se requiere para que se aprueben? Pues que se tenga la mayoría requerida. Algunas mociones requieren 38 votos, otras solo requieren mayoría simple. Ricardo nos consulta, ¿creemos que la Comisión de Reforma del Estado está cumpliendo el objetivo con la que fue creada, Lucho? No. 0. ¿Qué reforma le estábamos teniendo?
Ninguno. Exacto. Mi pregunta sería, ¿con qué O sea, objetivo? ¿cuántas juntas? Primero, ¿Con qué objetivo se creó esa comisión? Ceros. Es que hay muy poquitas comisiones unitarias para la cantidad de diputados que hay. Cada diputado quiere tener una comisión de la cual es presidente. Pero esto viene desde más atrás. ¿Cuántas juntas de notables hemos tenido? Nada de eso ha dado ningún resultado. Nada. 0, 0, 0. Así que no está cumpliendo el objetivo por el cual fue creado. Y para final las consultas de esta semana, Andrés, ¿hay alguna forma de reformar el código electoral para que los diputados que son candidatos a presidentes o vicepresidentes deban renunciar para evitar ausencias? No es una reforma de código electoral, se requiere una reforma constitucional que dije que iba a presentar, no la he redactado. Y bajo la tesis de Lucho... Sería inconstitucional. Bajo mi tesis sería constitucional porque eso limitaría derechos que la Constitución otorga. Lucho dice que eso no se puede hacer en nuestra Constitución. Eso limita los derechos políticos. Y yo digo que sí se puede hacer porque la sala en el voto de la reelección se inventó lo de las normas pétreas que no existen en nuestra Constitución. Lo que ustedes no entienden y lo que más no entienden es que el tema de las normas pétreas es mucho de lo que sostiene muchos de los avances en materia de derechos humanos que hemos tenido como país. Y que si no sostenemos eso, los vamos al garete. Eso es básicamente correcto, no deja de ser un invento de la sala. En nuestra Constitución no existen como tal. Es una interpretación de la sala. En fin, esas son todas las consultas por esta semana. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en los comentarios en YouTube, en Spotify o en a my@delfino.cr. Un día eso sin querer me metí a TikTok y vi que la gente comenta. Nosotros no revisamos los comentarios en TikTok, no hay ningún tipo de filtro. No pierdan el tiempo comentando ahí porque no lo vamos a ver. Están llenos de insultos. Wow. En fin. Pasemos al... Preguntas, proyectos nuevos. Antes de pasar a los proyectos nuevos, Diputada Lucho de la semana. dice que esta semana la diputada de la semana es Sofía Guillén, a pesar de que está en licencia de maternidad. Lucho, ¿por qué? Doña Sofía publicó lo siguiente en su perfil de Facebook ayer jueves. Voy a proceder a leerlo. Esto va a ser clip. Dice doña Sofía Guillén: acá viendo noticias me entero de que ahora Rodrigo Chávez también se agarró con la Iglesia Católica. Nuestro brillante presidente, el economista agrícola del Banco Mundial que cree que un tractor es un bien de lujo, se ha peleado con medio país en cuestión de 3 años. Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, universidades públicas, sindicatos, medios de comunicación, agricultores, Programa Estado de la Nación, cuidadores de personas enfermas, estudiantes de secundaria, sectores ambientales, movimientos de mujeres, colectivos de diversidad sexual, médicos especialistas, ganaderos, representaciones diplomáticas y ahora la Iglesia Católica. Y agrega doña Sofía: ya ni en OPA lo quieren. Es hora de revisarse, señor presidente. El problema es usted y no podríamos estar más de acuerdo. Un saludo a doña Sofía, esperamos que esté disfrutando sus primeros meses de maternidad. Para finalizar rápidamente, las mejores y peores propuestas de la semana. La idiota de la semana vino cortesía de doña Rosalía Brown, quien para solucionar todos los problemas de criminalidad en el país propuso que se declare el 27 de noviembre el Día Nacional para la Prevención de la Criminalidad y la Paz Social. Esto es en serio. Estas son las soluciones que proponen. La señora que es candidata a vicepresidenta de la República. Correcto. Un día en el que no se puede asesinar gente. Adicionalmente, el diputado oficialista Alexander Barrantes, conocido también como el impresentable, presentó un proyecto de ley para crear el distrito central de Punta Arenas como ciudad libre de impuestos para las MIPYMES. Exoneración del IVA del 100% por 2 años a todas las MIPYMES del distrito central de Punta Arenas y tarifas progresivas por los 3 años siguientes. Te lo cambio por una zona como el tipo de depósito de Wolfito en Punta Arenas, Guanacaste y Limón. José ya tiene una propuesta destacable esta semana. José Joaquín Hernández, a quien le mandamos un saludo, presentó el proyecto para fortalecer el control tributario. Ese proyecto me parece que ya lo había presentado al Ejecutivo y se lo rechazaron y él lo está presentando de nuevo. Él tiende a las iniciativas en las que él cree, él tiende a volver a presentarlas. Y por eso es uno de nuestros diputados favoritos. No tenemos problema en decirlo. ¿Qué más? Hablando de proyectos propuestos y rechazados, se volvió a presentar un proyecto de ley para la publicidad de las sesiones del Consejo de Gobierno, esta vez cortesía de Catherine Moreira del PLN.
Y finalmente, el diputado Alejandro Pacheco presentó un proyecto de ley para que los delitos de robo, hurto, homicidio y violación a turistas sean agravados, es decir, entren dentro del homicidio calificado, violación calificada, hurto agravado y robo agravado. El proyecto, porque yo leí los comentarios, hicimos nota de esto, la gente comentaba, ¿por qué vale más la vida de un extranjero que la vida de un nacional? El proyecto no es por nacionalidad, habla de turistas en su redacción. Si vos estás de turista en Jacó, con la redacción que tiene el proyecto actual y te cometen algún delito en tu contra, entra dentro de la categoría grabada. Porque la definición de turista que se utiliza es aquella persona que pase una noche fuera de su hogar de residencia habitual o específicamente miembros de cruceros. Continúa. Eso lo estás diciendo porque él deliberadamente lo puso así, o porque él incurrió en la omisión de no prever de que la redacción que puso solo podía también cubrir al turista nacional. En la exposición de motivos él habla de la advertencia que puso el gobierno de los Estados Unidos. Pero tú esta corta, lo pensó para el turista extranjero. No señala la exposición de motivos en ningún momento que sea única y exclusivamente pensado para turista extranjero. No se dice en la exposición de motivos. Señala el turismo en general, entonces en su redacción May le da el beneficio de la duda. Cubre el turismo doméstico, entonces estar fuera del país agravaría cualquiera de estos delitos, sea a nacionales o extranjeros. Y eso es todo lo que voy a mencionar porque ya nos extendimos mucho más de la cuenta. Recuerden que todos los proyectos presentados pueden revisarlos en la página delfino.cr/asamblea. Ahí hay una sección de legislación donde están todos los expedientes. Si quieren verlos en los perfiles de cada congresista está los que ha presentado cada uno de ellos con su estado a la fecha. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.